Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda en el mundo del derecho romano Un mundo fascinante, sin duda. y sus conexiones, un poco inesperadas, con la gobernanza global moderna. Ahí está la clave, ¿verdad? Conexiones inesperadas. Exacto, preparados para un viaje a través del tiempo, Desde la antigua Roma, hasta los desafíos del siglo XXI. desentrañando las ideas del papel del derecho romano y Toledo en la actual gobernanza global. Un título que ya de por sí invita a la reflexión. Y duda. A veces pensamos en el derecho romano como algo, no sé, antiguo. Polvoriento. Eso es polvoriento, ¿verdad? Relegado a los libros de historia. Pero se asegura que es mucho más dinámico de lo que parece a simple vista. Eso, dinámico. Sus principios, de hecho, resuenan Resuenan, sí. en nuestros sistemas legales. Modernos. Modernos, sí. Y aún hay más. Más. Es que incluso tienen algo que decir sobre la inteligencia artificial. No me digas. Y los robots. ¿Os lo podéis creer? Es increíble. ¿Verdad? A veces me cuesta imaginar cómo algo tan antiguo puede ser relevante hoy en día. Bueno, la clave está en entender su evolución. Evolución, sí. Empecemos por el principio, entonces. Empecemos por el principio. ¿Cómo surgió el derecho romano? Buena pregunta. ¿Fue un diseño súper planificado o algo que fue, digamos, evolucionando con el tiempo? Yo diría que más bien lo segundo. Lo segundo. Imaginad la sociedad romana como un organismo vivo, ¿no? Ajá. Sus leyes, a principio conocidas como ius, Ius. estaban muy ligadas a la voluntad divina A la voluntad divina. y a la interpretación de los sacerdotes. Ya. Esas normas se fueron adaptando Claro. a las necesidades de la sociedad, A medida que iba cambiando. a medida que evolucionaba. Exacto. Claro, al principio el derecho estaba en manos de unos pocos privilegiados. Es cierto. ¿Cómo llegó a ser más accesible para la gente común? Pues fue un proceso, ¿no? Un proceso, Gradual, pero hubo un momento clave. un momento clave. La publicación del Ius Civile Flaviano. Y su civil. Flavianum, sí, en el año 304. Ajá. Esa. Imagínalo como la primera Wikipedia En la primera Wikipedia. del derecho romano, Me gusta esa imagen. donde el conocimiento legal, que antes era un secreto, Ajá. guardado por unos pocos. Privilegiados. Exacto, dejó de serlo. Fascinante. Pero- ¿Y qué hay de las famosas 12 tablas? Ah, las 12 tablas. Siempre he oído hablar de ellas, Un hito pero no sé mucho más. en la historia del derecho romano. ¿Qué eran exactamente? Pues imaginar. Un conjunto de leyes Ajá. escritas en tablas de bronce Y bronce. y expuestas públicamente Públicamente. para que todos los ciudadanos pudieran conocerlas. Eso sí que es transparencia. ¿Verdad? ¿Y qué tipo de temas trataban? Pues abarcaban un amplio espectro. Amplio espectro. Desde la propiedad, los contratos, Sí. hasta el derecho penal Derecho penal. y familiar. O sea, de todo un poco. Analizándolas, podemos entender mejor las preocupaciones de la sociedad romana. Es interesante eso. Por ejemplo, la importancia que daban a la propiedad privada La propiedad privada, sí. o la severidad con la que castigaban la traición. Claro, las leyes reflejan los valores de una sociedad, ¿no? Exactamente. Por cierto, hablando de leyes y justicia, hay una historia que me ha llamado la atención. Ah, sí. La historia de Virginia. Ah, sí, la trágica historia de Virginia. Trágico. Un ejemplo clásico, ¿no? Clásico de De llamado ius controversum, y sus controversum. donde las interpretaciones contradictorias de la ley Ya ve. pueden llevar a consecuencias terribles. Terrible. Imaginad un juez corrupto. Apio Claudio, Apio Claudio. que utiliza su poder para intentar poseer a Virginia, Poseer a Virginia. una joven plebeya. Una joven plebeya. Su padre, desesperado, la mata para salvarla de un destino peor que la muerte, Peor que la muerte. según las crónicas de la época. ¡Qué horror! Es increíble cómo la ley que se supone que debe proteger a las personas puede ser utilizada para causar tanto daño. Es una historia que nos hace reflexionar Reflexionar, sí. sobre la fragilidad de la justicia, Fragilidad. incluso en una sociedad de verdad, ¿Va? con un sistema legal tan desarrollado Desarrollados. como Roma. Después de esta historia tan impactante,
Avancemos un poco en el tiempo. Si pensemos cómo se conoció el derecho romano durante el imperio, Buena pregunta. se expandió y adaptó junto con el propio imperio. Exactamente. Exactamente. A medida que el Imperio Romano crecía, Crecía. su sistema legal también se expandía Expandía. y se adaptaba a nuevas realidades. Nuevas realidades, claro. Emperadores como Teodosio Securo Teodosio Sacuria, y Sostiniano Justiniano, desempeñaron un papel fundamental fundamental. en la codificación del derecho romano, Codificación. recopilando y organizando siglos Siglos. de leyes y jurisprudencia, Amo una tarea. sin duda. ¿Y cuál fue el impacto de estos códigos? El impacto fue enorme, Enorme. no solo en la época romana, Sino también sino también en los siglos posteriores. los principios del derecho romano, Ajá. como la equidad, Cuidar la justicia la justicia. y el debido proceso, Pedido proceso. sentaron las bases de muchos sistemas legales Muchos sistemas en legales. Europa y en otras partes del mundo. Es sorprendente cómo las ideas legales pueden viajar a través del tiempo y del espacio. Es fascinante, ¿verdad? Y ahora, preparaos para un salto aún mayor Un salto. del Imperio Romano al siglo XXI. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver el derecho romano con la inteligencia artificial y los robots? Es una pregunta fascinante. ¿Verdad? Aunque los romanos no podían imaginar la inteligencia artificial, Claro. los principios que desarrollaron para regular la sociedad Ajá. son sorprendentemente relevantes Relevantes. en el debate actual sobre los derechos Los derechos y responsabilidades de la IA. de la IA. Por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar el concepto de persona Personas. del derecho romano a la inteligencia artificial? Interesante. ¿Puede una IA ser considerada una entidad legal con derechos y obligaciones? Esta es una de las grandes preguntas que nos plantea la IA. Sin duda. Los romanos definieron la persona como un sujeto de derecho, con capacidad para actuar y ser responsable de sus actos. Exacto. Aplicando este concepto a la IA, Aplicándolo nos obliga a pensar en la naturaleza de la inteligencia artificial en su naturaleza. y su lugar en nuestra sociedad. Y su lugar. Es increíble cómo el derecho romano nos proporciona un marco para pensar en los desafíos del siglo XXI. Y no solo eso, No solo eso. el derecho romano nos recuerda Nos recuerda. que la búsqueda de la justicia y la equidad La equidad es una tarea continua continua. y que las lecciones del pasado Las lecciones del no pasado. deben guiarnos en el presente. Sin duda, la historia del derecho romano es mucho más que pergaminos polvorientos. Mucho más. Es un sistema vivo que sigue dando forma a nuestro mundo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, preparaos para la segunda parte de nuestro viaje. La segunda parte. Donde exploraremos la fascinante historia de Toledo. Toledo y su conexión con el derecho romano. No os lo perdáis. Como mencionábamos al final de la primera parte, ¿Sí? nos adentramos en la rica historia de Toledo Toledo. y su conexión con el derecho romano. Una ciudad que siempre me ha intrigado. Esas murallas imponentes. Imponente. Esas calles estrechas y empedradas. Llenas de historia Parece que cada rincón susurra historia de imperios. y de conquistas. ¿Qué papel jugó Toledo en la administración del Imperio Romano? Pues mira, Toledo era mucho más que una simple ciudad fortificada. Ajá. Su ubicación estratégica en la península ibérica Estratégica. la convirtió en un importante centro Un centro administrativo y jurídico jurídico. durante el Imperio Romano. Durante el Imperio, Pensad en ella como un núcleo de actividad un núcleo. donde se aplicaba el derecho romano Ajá. y se gestionaban los asuntos de la provincia. Hablando de esas impresionantes murallas romanas, ¿qué nos pueden contar sobre la presencia de Roma en la península? Las murallas, construidas en el siglo III DC, Siglo III. para proteger la ciudad de las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras. Son un testimonio de la maestría de la ingeniería romana, De la ingeniería romana. pero más allá de su función defensiva, Hasta allá. simbolizaban el poder y la autoridad de Roma. El poder. Eran una declaración visual de su dominio en la región. Me imagino a los legionarios romanos patrullando esos muros, Vigilantes. vigilantes ante cualquier amenaza. Exacto. Y dentro de la ciudad, ¿cómo era la vida cotidiana en la Toledo romana? Buena pregunta. Se respiraba el derecho romano en cada rincón. Sin duda, la presencia del derecho romano era palpable. ¿Palpable?
Toledo contaba con tribunales, Tribunales. donde se resolvían disputas. Disputas. Y juristas romanos, Juristas que ¿Qué pasa? asesoraban a los ciudadanos a los ciudadanos, en cuestiones legales. en cuestiones legales, Estos expertos en derecho expertos desempeñaban un papel fundamental. en la aplicación de las leyes romanas en la provincia. Es interesante cómo el derecho romano, a pesar de su origen foráneo, Sí, se integró en la sociedad toledana. es cierto. Se adaptó a las costumbres locales o se impuso de manera rígida. Los romanos eran pragmáticos. Pragmáticos, Entendían que para que el derecho funcionara, había que tener en cuenta las particularidades de cada región, claro, en Toledo como en otras partes del imperio. sí. El derecho romano se fusionó con las costumbres locales, Fusionó creando un sistema legal híbrido híbrido. que reflejaba las necesidades de la provincia. Un enfoque flexible, por lo que parece. Sin duda. Cambiando de tema, la historia del Templo de Marte en Toledo me ha llamado la atención. El Templo de Marte. El templo dedicado al dios de la guerra. Curioso, ¿verdad? Curioso, sí. Ciertamente es un recordatorio de la importancia del culto a Marte Culto a Marte en la sociedad romana. en la sociedad romana, aunque no se han encontrado restos del templo. Su memoria perdura en las crónicas y leyendas de Toledo. ¿Y se sabe algo sobre su ubicación? Su ubicación exacta sigue siendo un misterio, Un misterio. aunque hay varias teorías. Varias teorías. Algunos historiadores creen que se encontraba en el lugar donde ahora se alza el Alcázar de Toledo, Alcázar. mientras que otros sugieren que podría haber estado situado en las cercanías de la catedral. La catedral, quién sabe. Una lástima que no se conserve ningún resto. Una lástima. ¿Se sabe si el culto a Marte se fusionó con alguna deidad local en Toledo? Es una pregunta interesante. Después de todo, la integración de dioses era una práctica común en el Imperio Romano. Es cierto, pero no tenemos una respuesta definitiva. Ya veo. Es posible que el culto a Marte se haya fusionado con alguna deidad guerrera local, Deidad local. pero no hay pruebas concluyentes. Hablemos ahora de la transición del dominio romano al visigodo en Toledo. La transición. ¿Cómo afectó este cambio al panorama legal de la ciudad? Buena pregunta. ¿Desapareció derecho romano de la noche a la mañana? Pues no, la transición del dominio romano al visigodo fue un proceso gradual, Aragua. que se extendió a lo largo de varios siglos. Varios siglos. El derecho romano no desapareció por completo, No desapareció. sino que se adaptó a las nuevas circunstancias. Los visigodos crearon su propio código legal, Su propio código. el Liber Iudiciorum, Liber Iudicio. pero este se basó en gran medida en los principios del derecho romano. Es decir, que el derecho romano sentó las bases para el desarrollo legal posterior, Exacto. incluso después de la caída del Imperio Romano. Así es, Se puede decir que el derecho actuó como un puente entre estas dos culturas. sin duda, Sin duda. el derecho romano, Ah. con su énfasis en la justicia, Justicia la equidad, y el debido proceso. debido proceso. Dejó una huella imborrable. Memorable. La historia legal de Toledo. De Toledo, Su influencia se puede rastrear a través de los siglos. a través de los siglos. Incluso en el presente. Es fascinante cómo las ideas legales pueden trascender las fronteras del tiempo. Y del espacio. Y hablando del presente, ¿cómo perdura el legado del derecho romano en la Toledo actual? Su influencia es palpable en muchos aspectos, ¿Palpable? desde los monumentos romanos, ¿Monumentos? como las murallas y el acueducto, Acueducto. hasta la organización de la ciudad y sus instituciones. Ya veo. Es como si el espíritu de Roma todavía se respirara en las calles de Toledo. Una conexión invisible, pero poderosa, Poderosa. en la tercera y última parte de nuestra inmersión. La última parte. Exploraremos cómo los principios del derecho romano siguen siendo relevantes en la actualidad, Relevantes. incluso en el contexto de los desafíos globales del siglo XXI. Ahí está la clave. En la segunda parte de nuestra inmersión, exploramos la fascinante historia de Toledo Una ciudad con un pasado romano realmente rico, y su conexión con el derecho romano. sin duda. Ahora, en esa última parte, me gustaría profundizar en cómo esos principios del derecho romano Ajá. siguen siendo relevantes en el mundo actual. Relevantes, sí. Es posible que ideas legales, De hace siglos. de hace siglos, sí, Nos ayuden a afrontar los desafíos globales del siglo XXI. a desafíos como el cambio climático Exacto. o la inteligencia O artificial. la inteligencia artificial, sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Me intriga cómo ideas tan antiguas pueden ser aplicables a problemáticas contemporáneas. Bueno,
La clave está en entender la Yeah. esencia de esos principios. La esencia. Tomemos, por ejemplo, el principio de pacta sunt servanda, Acta sunt servanda, que significa los acuerdos deben cumplirse. los acuerdos deben cumplirse. Este principio Ajá. fundamental en el derecho internacional En el derecho internacional, nos recuerda la importancia la importancia, de honrar los compromisos adquiridos, los compromisos. especialmente en materia de cooperación internacional. Claro, si los países no cumplen con los tratados internacionales, como los acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Será muy difícil afrontar desafíos globales como el cambio climático. Ahí está. Es ahí donde entra en juego la relevancia de pacta sunt servanda. Exactamente. Exactamente, pacta sunt servanda subrao. Ella. Que los pactos, las promesas Ajá. y los compromisos internacionales Internacionales. deben tomarse en serio. tomarse en serio Sin este principio, sin este principio. la confianza entre las naciones se erosionaría, Sonaría dificultando la colaboración necesaria necesario. para afrontar los desafíos globales. Otro principio del derecho romano, Tine. que me parece especialmente relevante en el mundo actual, Ajá, es el de jus cogens. jus cogens. Si no me equivoco, No te equivocas. se refiere a normas imperativas del derecho internacional, Exacto. que no pueden ser derogadas por los estados. Por los estados, no. ¿Verdad? Así es. Jus cogens establece que hay normas fundamentales, Fundamentales. como la prohibición de la tortura, La tortura, la esclavitud la esclavitud, y el genocidio, el genocidio, Ya. que son tan importantes para la humanidad tan importantes. que ningún estado puede violarlas. Violarlas independientemente de sus leyes o políticas internas. Es decir, que hay límites al poder de los estados. Exacto. Hay principios morales y legales Morales y legales, que están por encima de la soberanía nacional, por encima protegiendo los derechos fundamentales fundamentales. de todos los seres humanos. De todo. Es así como funciona jus cogens. Exactamente. Exactamente. Jus cogens nos recuerda Los recuerda. que la comunidad internacional Ajá. tiene la responsabilidad La responsabilidad. de proteger los derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos, incluso cuando un estado no los respeta. No nos respeta. Es un principio que busca Busca garantizar la dignidad humana la dignidad humana y la justicia universal. y la justicia. Hablemos ahora de la globalización. La globalización. Este fenómeno ha generado nuevas complejidades Complejidad. en las relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Flujos migratorios, Flujos migratorios. comercio global, Comercio global. interdependencia económica. Interdependencia. ¿Hay algún concepto del derecho romano El derecho romano. que pueda ayudarnos a navegar por este nuevo panorama? Buena pregunta. El jus gentium, Gentium. el derecho común a todas las naciones. A todas las naciones. Podría ser un punto de partida. Un punto de partida Este concepto ajá, desarrollado en la antigua Roma en la antigua Roma. para regular las relaciones Las relaciones entre ciudadanos romanos ciudadanos romanos y extranjeros. se basaba en la idea En la idea de que hay principios de justicia principios de justicia, y equidad equidad, que son universales, universales independientemente de la nacionalidad de la nacionalidad. o la cultura. Es decir, que incluso en un mundo dividido por fronteras e imperios, Exacto. existía la noción de un derecho común a todos los pueblos. A todos los pueblos. ¿Cómo se aplica ese concepto al mundo globalizado de hoy? Jus gentium nos invita Nos invita a buscar un terreno común, a un terreno común, un conjunto de principios un conjunto, que nos permita construir un mundo un mundo más Oh. justo más justo y equitativo. y equitativo. A pesar de nuestras diferencias culturales, Culturales, políticas, políticas, o económicas. podríamos inspirarnos en esta idea Inspirarnos. para crear un marco legal internacional Un marco legal más sólido más sólido y justo que regule las relaciones entre los estados. entre los estados. En un mundo globalizado, Me parece fascinante como el derecho romano, fascinante, a pesar de su antigüedad, de su antigüedad, nos ofrece herramientas para pensar a pensar. y afrontar los desafíos del siglo XXI. Es una muestra de la genialidad del pensamiento jurídico romano De la genialidad, y de su capacidad para trascender trascender las barreras del tiempo, las barreras del tiempo. los principios de justicia, Justicia, equidad, equidad,
y debido proceso que desarrollaron, Que desarrollaron. siguen siendo la base de muchos sistemas legales modernos. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta inversión profunda Hemos viajado por la historia. en el mundo del derecho romano, Un viaje fascinante. desde sus orígenes Los orígenes. hasta su influencia en la actualidad. En la actualidad, Hemos explorado cómo este sistema legal, este sistema a pesar de su antigüedad, de esa antigüedad, sigue resonando en nuestro mundo globalizado. sin duda, Espero que esta inversión haya despertado vuestra curiosidad la curiosidad, sobre el derecho romano y su legado. su legado, Os animo a seguir explorando este fascinante mundo, fascinante. lleno de ideas y principios, Ideas y principios. que nos pueden ayudar a construir un futuro más justo. Más justo y equitativo. Y equitativo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Ha sido un placer. Y a todos vosotros, queridos oyentes, Hasta la próxima. hasta la próxima inmersión.